Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar hablando un poquito de la unidad temática del eje temático número 2. Estuvimos viendo en las anteriores clases lo que era el tema de la democracia representativa y republicana, la forma semidirecta, el sufragio, los sistemas electorales y los partidos políticos. Bueno, ahora vamos a meternos un poco más de lleno en lo que es el poder legislativo de la nación. El poder legislativo de la nación que, eh, que está representado a nivel institucional nacional en el Congreso de la Nación. Se habla y se dice que el poder legislativo de la nación o el Congreso de la Nación es el depositario de la soberanía del pueblo y que se mediatiza a través de él la representación política. Vemos otra vez acá como otra vez la forma de representativa otra vez influye, digamos, en los órganos o en los órganos de poder que están establecidos en nuestra Constitución. Bueno, entonces se ha planteado, se ha dicho de que es el órgano principal de gobierno el poder legislativo. Este ha sido, digamos, una posición que viene principalmente de las doctrinas, de la teoría del liberalismo clásico de Rousseau. Si recordamos un poco lo que se vio, lo que se habló en historia constitucional, vimos cómo en la teoría liberal clásica se hacía mucho hincapié en la importancia que tenía la ley y el órgano que la creaba, que era el poder legislativo, que eran los representantes del pueblo, que era la expresión absoluta y máxima de la soberanía, según Rousseau, y que nunca se equivocaba. Entonces, en ese sentido, digamos, es que se ha manifestado, se decía, digamos, que era el principal órgano de gobierno. Bueno, esto de alguna manera fue cambiando con el correr de los años, con el correr de los tiempos, y a medida que el Estado o las naciones en realidad, se iba modernizando, iba avanzando, digamos, hacia una sociedad de tipo industrial, una sociedad de masas, la vida misma se fue complejizando y entonces por una cuestión de la dinámica que tiene la sociedad, digamos, el Congreso o el Poder Legislativo de alguna manera fue delegando funciones, actividades y esa función sobre todo de gobierno que tenía asignada en un principio, la tuvo que ir delegando en el Poder Ejecutivo y a su vez el Poder Ejecutivo la fue tomando. Obviamente que se necesitaba de alguna manera un sistema que dicte normas y que reglamente, digamos, las actividades en la sociedad de una manera mucho más rápida, de una manera mucho más ágil, y el sistema establecido para el Poder Legislativo, por lo menos para el nuestro, de alguna manera no se adecuaba a esas necesidades. En ese sentido, el profesor Alfonso Santiago, un reconocido constitucionalista, él explicaba en una clase a la que yo asistí de que el sistema establecido del Poder Legislativo de la Nación con dos cámaras, que una cámara origen y otra cámara que revisaba, estaba pensado en un principio para un Congreso que sancione pocas leyes y que sean buenas leyes. Pero bueno, este sistema, digamos, no fue idóneo para de alguna manera las sociedades modernas que necesitan mucha más rapidez. Entonces este hizo, digamos, de que el poder ejecutivo en el siglo XX, sobre todo a partir, digamos, de la instauración del estado de bienestar, en el cual el Estado, y a través del poder ejecutivo, empezó a tener mucha influencia y empezó a tener, digamos, una fuerte función normativa en la sociedad. Esto hizo, digamos, que, como venía diciendo, el Congreso, digamos, solamente
en los hechos no creaba las leyes, sino que las creaba el Poder Ejecutivo, y a veces ni siquiera las esta función no las creaba, sino que solamente las controlaba, y a veces ni las controla. Esta es una tesis que plantea el doctor Santiago Alfonso, después de hacer un estudio estadístico y detallado de la cantidad de leyes que se presentan en el Congreso, cuál es su origen, y de ese estudio surgió, digamos, que la mayoría de los proyectos de leyes que se presentan vienen del Poder Ejecutivo, y el Poder Legislativo simplemente controla, digamos, el contenido de esas leyes que manda el Ejecutivo antes de aprobarlas. Y inclusive dice que en muchos casos ni siquiera controla, sino que simplemente las aprueba porque las manda el Poder Ejecutivo, cuando éste tiene, digamos, las mayorías que son necesarias, digamos, en las dos cámaras. Bueno, esto ha hecho que se desvirtúe un poco la importancia que tiene, digamos, el poder legislativo como órgano de gobierno. Y por este motivo es que en la reforma del 94, de alguna manera, digamos, se pensó, o la guía o la intención que tuvo a regular o a reglamentar varias instituciones ahí, ha sido de alguna manera debilitar un poco, digamos, el poder ejecutivo y fortalecer los otros poderes, sobre todo el poder legislativo. Y eso se lo hizo a través de, entre otras cosas, las funciones de control que tiene el órgano legislativo, que ya lo vamos a ver un poquito en detalle más adelante. Pero bueno, más allá de eso, teniendo en cuenta lo que veníamos hablando, es que el Poder Legislativo de la Nación es un órgano que es colectivo, que está compuesto por dos cámaras. Se adhiere a lo que más tarde, después vamos a explicar, que es a un sistema bicameral que asegura la forma representativa a través de la Cámara de Diputados, y por otro lado también asegura, digamos, la forma federal, la forma de Estado federal a través de la Cámara de Senadores. Las funciones más importantes que tiene, sin duda, digamos, el Congreso de la Nación es la de legislar. En el programa dice, Poder Legislativo de la Nación, funciones. Dice, funciones de decisión y funciones de control. Bueno, obviamente que el Congreso de la Nación tiene una actividad de decisión. Entre las cosas que decide, tal vez la más importante es la que veníamos hablando recién, que es la función de legislar. Pero, legislar en el sentido de crear leyes, de crear normas de alcance general para todas las personas, o para toda la población, o para toda la ciudadanía. Pero no solamente tiene esa función de legislar el Congreso, sino que también tiene otras, en sus decisiones también puede hacerlo a través de otras formas que no sea, digamos, el formato de una ley. De hecho, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el artículo 75 de la Constitución Nacional, cuando se lee, vemos que implica distintos tipos de verbos aparte de legislar. Dice, por ejemplo, en ese artículo, a través de sus distintos incisos, dice que el Poder Legislativo o el Congreso de la Nación dice que reglamenta, decreta, acuerda, fija, prueba, autoriza, juzga, sanciona, acusa, revoca. Entonces, y todas estas actividades o estas actuaciones no necesariamente tienen que hacérselo a través del formato de la ley.